Todo va mejor, sí señor, todo va mejor, sí señor, todo va mejor con Algarrobo, yeah, yeah. Estás en México en 1994, todo parece ser increíble, acabamos de firmar el Tratado de Libre Comercio, dicen que ya somos parte del primer mundo, hay inversión extranjera, estabilidad, crecimiento económico, todo parece perfecto, pero al menos eso parecía. Aquí dice 19,700 pesos. Y aquí dice 19 nuevos pesos 70 centavos. ¿Los precios? ¡Caray! Señora, es el mismo. 19,700 pesos son 19 nuevos pesos con 70 centavos. Oiga, yo oí que los nuevos pesos van a salir hasta 1993. Sí, así es. Solamente que lo estamos poniendo de las dos formas para que ustedes se acostumbren. Los precios con nuevos pesos no son más altos ni más bajos. Solamente son más cortos. Pero en cuestión de semanas todo colapsa, el peso se devalúa, los precios suben, la gente pierde casas, ahorros, negocios y empieza una de las peores crisis económicas en la historia del país. Y lo más fuerte es que no fue algo que pasó poco a poco, fue rapidísimo, literalmente de un día para el otro. El 20 de diciembre de 1994, los mexicanos sufrimos el trauma de una catástrofe económica inesperada y repentina. Hoy te vamos a explicar qué pasó realmente en la crisis del 94. Pero más importante, vamos a responder esta pregunta. ¿La crisis fue un error del gobierno o era algo que ya iba a pasar inevitablemente? No habíamos acabado todavía de recuperarnos de la recesión económica de 1993, cuando una brusca devaluación del peso que no habíamos conocido desde 1987 nos presentó una nueva realidad. Habían pasado ya 7 largos años desde la última devaluación. Para entender esta crisis tenemos que regresar unos años antes, desde antes de los 80s. México estaba cambiando completamente su modelo económico, pasando de un modelo más cerrado a uno mucho más abierto al comercio internacional. No, espéreme, por favor. Lo que pasa es que se me acaba de ocurrir que ahora con lo del Tratado de Libre Comercio, los americanos y canadienses ya no solo vendrán a divertirse, vendrán a invertir. El gobierno de Carlos Salinas apostó por abrir la economía al mundo. Privatizó muchas empresas del Estado, permitió más inversión extranjera y firmó el TLCAN en 1994, conectando a México con Estados Unidos y Canadá. Todo esto hizo que México pareciera un país en crecimiento, moderno y estable, pero en realidad ese crecimiento tenía bases frágiles. Con firmeza, seguros, con apego a nuestra Constitución y respeto a nuestra soberanía, el Tratado de Libre Comercio va adelante. Tratado de Libre Comercio. Un paso más. Es como si todo se viera bien por fuera, pero por dentro ya había problemas importantes. Primero hablemos de las causas estructurales, es decir, de los problemas de fondo que ya existían desde antes. Primero, México dependía muchísimo del dinero extranjero para sostener su economía. También había una deuda creciente de instrumentos llamados tesobonos que estaban ligados al dólar, lo que hacía que cualquier cambio afectara mucho. Y además, el gobierno mantenía el peso artificialmente fuerte para dar una imagen de estabilidad. Esto era muy riesgoso porque si los inversionistas perdían la confianza, podían retirar su dinero en cualquier momento y eso podía provocar una crisis inmediata. Y eso es justo lo que terminó pasando. El pánico viaja por los mercados financieros de América Latina en algo que se conoce con mala intención como el efecto tequila. Ahora las causas coyunturales, es decir, los eventos que detonaron la crisis de 1994. Un evento que impactó demasiado fue el levantamiento del EZLN en Chiapas, el cual mostró desigualdad social en cada pedazo del país. Hoy se inició la guerra, la revolución, aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El asesinato de Luis Donaldo Colosio generó mucha incertidumbre política, ya que él era candidato a presidencia. Generó miedo y cuando hay miedo en la economía, el dinero huye. Los inversionistas comenzaron a retirar su dinero del país y eso empezó a debilitar gravemente la economía.
Atemorizados los nacionales, con la obligación de pagar miles de millones de dólares en créditos de corto plazo, el país descubre estupefacto que los lobos de la insolvencia aúllan en la puerta. El 20 de diciembre de 1994, ya con Ernesto Zedillo como presidente, el gobierno anunció una devaluación del peso. El año ha comenzado mal y oscuro, el peso por los suelos. Los mexicanos lastimados han perdido el ánimo. La intención era hacer un ajuste pequeño y controlado, pero en lugar de calmar la situación, todo empeoró. Hay rabia, hay coraje por el sentimiento de haber sido engañados una vez más. Aparte, los inversionistas reaccionaron sacando todo su dinero, lo que obviamente no contribuyó a esta crisis. El efecto México se mantiene en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que hoy cayó casi un 5%. Las reservas internacionales se vaciaron de una manera súper rápida y pues el peso se desplomó en ese momento. El dólar subió de 3.4 pesos a 7 pesos en cuestión de semanas. Los secuestros, los asesinatos y la incertidumbre política en general convencieron a los inversionistas no solo de dejar de invertir en México, sino de sacar del país los capitales que ya tenían comprometidos aquí. Esto significa que todo, comida, transporte, rentas y deudas, subieron un buen. Y muchas personas no estaban preparadas para algo así. Entonces, para entender mejor el impacto real, le preguntamos a alguien que vivió esta crisis. Sí, fue cuando se vino la devaluación, cuando estuvo Salinas de Gortari, que ya habíamos casi terminado de pagar nuestra casa, el poquito que nos quedaba, intereses, nos fueron acabando poco a poco, hasta que perdimos todo. Esta fue el terrible caos que nos llevó la fregada a muchos. Las tasas de interés subieron mucho, lo que hizo que muchas deudas se volvieran prácticamente impagables. Exacto, muchas personas perdieron sus casas porque ya no podían pagar sus créditos. Recuperas todo lo que perdiste, los que nos quedamos sin nada, los que queríamos suicidarnos y matarnos y borrarnos este mapa. El desempleo aumentó, las empresas cerraron y la economía bajó un 6% en 1995. Fue una crisis económica, fue una crisis que afectó a millones de mexicanos. Algunos dicen que fue culpa de Zedillo porque manejó mal la devaluación y provocó pánicos en los mercados. En los primeros meses del año la profundidad de la crisis es insondable. Los pronósticos de la magnitud de la caída son ajustados semana a semana. La contracción económica, que se anticipa entre 2 y 4 puntos del producto, resulta ser de más del 7% del Producto Interno. Otros dicen que la culpa fue completamente de Salinas por crear un sistema económico que dependía totalmente de lo extranjero sin aprovechar los recursos que tenía el país. Pero más allá de quién tuvo la mayor responsabilidad, los más afectados fueron los de la FOBAPROA. Para evitar que los bancos colapsaran, el gobierno creó el FOBAPROA, un programa de rescate financiero. Esto convirtió deudas privadas en deuda pública, es decir, el gobierno asumió las pérdidas. Construimos el puente con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Nada hará que se pierda. Ante la adversidad, lo protegemos con convicción, sacrificio e inteligencia, porque representa el futuro de México, de nuestros hijos y por todo lo que hemos luchado. Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Protege tu economía, la economía de México. FOBAPROA, protección al ahorro. Y eso significa que de cierta forma todos los mexicanos terminaron pagando esa deuda durante muchos años. Es indispensable entonces encontrar apoyo de la comunidad financiera internacional. Está en juego, además de México, todo el concepto de mercados emergentes, es decir, los países que se han abierto al comercio, que han desregulado sus economías y que se han globalizado a través de la privatización. Esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Realmente era necesario rescatar los bancos o habría otras opciones? Lo que se inició como un sueño lleno de esperanzas terminó en un despertar a la realidad abrupta de problemas no previstos, según nos narra Sergio Sarmiento en esta crónica sobre la economía de 1994, un año que difícilmente se nos va a olvidar a los mexicanos. Este tema sigue siendo debatido hasta hoy, porque implica decidir entre salvar el sistema financiero o proteger directamente a la población.
Las consecuencias fueron que a corto plazo la crisis económica fue inmediata y hubo aumento del desempleo, también alta inflación. A mediano plazo podemos ver el endeudamiento del país y la pérdida de confianza de las instituciones financieras. Y a largo plazo había muchos cambios en las políticas económicas y también hay mayor regulación de los sistemas financieros. Entonces, ¿fue un error o algo inevitable? Fue una combinación de ambos. Había muchos problemas estructurales en México que ya no podían seguir en marcha. Pero también decisiones que empeoraron la situación. La economía no es solo números. Son decisiones que afectan la vida real de las personas.